Jesús, en positivo y cautivo, en ti encontré toda paz. Te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino. A través de este medio de Radio Adicción Cristiana, agradecemos una vez más que nos estéis sintonizando y que podamos juntos estudiar o dedicar este tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, estamos aquí en este programa que se titula Predicando a las Naciones. Les recordamos los teléfonos en cabina, que son el 1937-4823 y el 1522-3508. Recordamos que estamos transmitiendo desde Santa Catarina, Nuevo León, México, para todo lugar donde llega esta señal, y agradecemos en esta hora su preferencia. Agradecemos que se tome el tiempo para poder estar juntos estudiando la bendita palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a hablar de ello. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor, y bueno, pues damos tiempo también para que usted pueda ir por su Biblia, pueda tenerla en su mano, y como es, digamos, la costumbre que hemos estado manejando durante este tiempo, que podamos juntos, usted ir leyendo también, al mismo tiempo que yo le doy el texto, que usted pueda ir comprobando en su Biblia qué es lo que dice la palabra de Dios, para que al final de cuentas usted pueda corroborar que lo que estamos hablando está completamente basado en la palabra del Señor. Así de que damos el tiempo para que pueda usted ir por su Biblia, puede ir por ese libro maravilloso que le puede dar buenas noticias hoy en esta tarde, y le invitamos para que pueda escuchar juntos. Vamos a estar estudiando juntos la palabra de nuestro Dios. Le recordamos, mi nombre es Miguel Palo, de la Iglesia de Cristo. Recordamos nuestra ubicación allá en San Pedro Garza García, en la calle Abasolo, en el número 415, San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León, México, es donde nos reunimos, y bueno, estamos ahí para poder atenderle los días domingos a las 10:30 de la mañana, los días miércoles a las 7:30 de la noche. Son bienvenidos. Y bueno, pues vamos a estar estudiando durante este tiempo acerca de un tema muy interesante, que a lo mejor no nos gusta escuchar mucho. Hay temas que nos gusta hablar, que nos gusta oír, que nos gusta que nos platiquen, que nos gusta conversar acerca de esos temas, tales como el amor de Dios, tales como la misericordia, tales como acerca del evangelio, que son buenas noticias. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que quizá no nos guste mucho, que quizá a lo mejor no sea algo muy agradable el estar escuchando acerca de este mensaje, pero es bíblico, y tenemos que también dar a conocer lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. El tema que vamos a estudiar hoy es acerca de la ira de Dios, y lo hemos titulado Entendiendo la ira de Dios para escapar de ella. Hay veces que cuando hablamos acerca de salvación es algo que escuchamos por todas partes. Quizá usted, amigo, que nos está sintonizando, que todavía no pertenece a la iglesia, que todavía no ha sido añadido al cuerpo de Cristo, bueno, pues a lo mejor usted ha escuchado acerca de salvación, escucha acerca de gracia, escucha acerca de la misericordia de Dios, escucha acerca del plan de salvación, pero el punto aquí es: ¿de qué necesito ser salvo? ¿Por qué yo necesito salvarme? ¿Por qué yo necesito ponerme en un lugar seguro? ¿Por qué? Bueno, vamos a estudiar hoy juntos acerca de este mensaje. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias allá en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Es el libro final de la Biblia, el libro del Apocalipsis. En el capítulo 14 vamos a ir leyendo poco a poco este pasaje. Vamos a comenzar con los primeros dos versículos 6 y 7, donde hemos basado nuestro mensaje de esta tarde. Y dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 14 y versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor: Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dedle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
El libro del Apocalipsis puede ser que muchas veces nos dé miedo, nos dé pánico siquiera pensar acerca de este libro. Pensamos que es un libro de catástrofes, que es un libro que habla acerca del fin del mundo, que es un libro que nos atemoriza tan solo la idea de pensar Apocalipsis. Y bueno, escuchar la palabra Apocalipsis lo relacionamos con cosas malas, terribles. Pero la verdad es que este libro es un libro que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por el apóstol Juan. Y es un libro que dice, trae buenas noticias, es un libro que trae esperanza, es un libro que trae aliento, ánimo para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios. Así de que, amigo, si tú sientes pánico, bueno, queremos decirte que en esta carta o en este libro del Apocalipsis realmente no es como para poder tener temor, más bien es para poder saber acerca de ese mensaje y poder nosotros escapar de la ira de Dios. Esto es lo que habla la palabra del Señor, esto es lo que nos enseña la Biblia. Leemos en estos versículos que estamos ya mencionando al principio, donde dice, vi volar, dice, por el medio del cielo a otro ángel. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Son buenas noticias. El ángel tenía el evangelio, pero acuérdese, no es los ángeles los encargados de predicar el evangelio, son los hombres, son las personas que Dios ha designado para que puedan ir y predicar el evangelio. Es la iglesia a quien Él ha designado para que podamos ir y predicar la palabra de nuestro Dios. Bueno, en esta palabra nosotros podemos entender la ira de Dios. Habla acerca de esto, vamos a estar hablando de esta parte, pero entendemos en la palabra del Señor que la ira de Dios es justa. La ira de Dios no es una ira irracional, pues todo el tiempo Dios nos está anunciando su amor, nos habla acerca de su misericordia, de su paciencia, de la paciencia que le tiene, no queriendo que nadie perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios desea de nosotros, pero muchas veces nosotros somos los que no queremos. Dios es el que siempre está buscando la reconciliación. Nosotros le ofendimos con la vida pecaminosa que llevamos, pero Él está buscando reconciliar a todas las naciones. Busca ese bienestar para nosotros. Eso es lo que está buscando la palabra de nuestro Dios. Busca la reconciliación y todo lo hace por amor. Todo lo hace por amor hacia nosotros. Él es el que da el paso para poder reconciliarnos con Él. Esto es lo que hizo. Dice la palabra de Dios que envió a Jesucristo, lo envió a este mundo para que pudiera sacrificarse, tomar nuestro lugar, su lugar y mi lugar. Lo tomó en la cruz del Calvario. Allí fue puesto Jesús en lugar suyo. Por causa de sus pecados fue puesto Jesús en aquella cruz del Calvario. Así es de que Dios ofrece a su Hijo Jesucristo en sacrificio por amor de nosotros. Estas son las buenas noticias, que usted merecía la condenación, que yo merecía el castigo eterno, que yo merecía pasar o vivir las consecuencias de mis pecados, hablando de las consecuencias eternas, pero Dios prefirió enviar a su Hijo para que Él muriera en lugar mío. Estas son las buenas noticias del evangelio y esto es lo que se anuncia. Dice, el ángel traía ahí el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a todos, no importa la tribu, no importa la lengua, no importa la nación de la que sea, no importa absolutamente nada. A todos los pueblos se les predica el evangelio. Es anunciada las buenas nuevas de salvación para que puedan saber acerca de esta reconciliación que Dios está haciendo. Así es de que esto es lo que está haciendo Dios. Esto es lo que está haciendo a través de su Hijo Jesucristo, a través de la iglesia que predica el evangelio, a través de las personas, a través de los medios que Él pone, precisamente como este medio de predicar a las naciones. Es porque la salvación es universal, es para todo aquel que está en este mundo. El evangelio fue para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y bueno, este es el anuncio que Dios tiene. El evangelio es un anuncio universal, es un anuncio que va para todas las naciones, que va para todos, no importando dónde esté usted. Este es el mensaje que tenemos de parte de nuestro Dios.
que temamos a Él y que le demos gloria, que podamos glorificarle, que podamos mostrar nuestro temor delante de Él, que podamos reverenciarlo a través de la vida que nosotros estamos llevando. Este es el mensaje, dice ahí, es el mensaje que se predica: teman a Dios y denle gloria, teman a Dios y denle gloria, porque esto es justo. Y este es el mensaje que está predicando desde el principio. ¿Por qué vamos a temer a Dios? ¿Por qué vamos a darle gloria? La razón es simple: porque Él es nuestro creador. Él es el creador de todo. Él es su sustentador, mi sustentador. Él es el que nos da todas las cosas para que podamos disfrutarlas. Así es de que es razón suficiente para que usted y yo podamos estar postrados ante Él, podamos darle gloria a través de la vida que llevamos. Y esto es la razón por la cual el ángel predicaba esto. Debemos de hacerlo antes que sea demasiado tarde. Esto es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Fíjese cómo dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 55, y en los versículos 6 y 7, en este libro donde el profeta Isaías escribe, dice ahí, Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el mensaje de Dios. Tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado. Debemos de llamarlo mientras está cercano. ¿Por qué habla de esto? Porque hay un tiempo, porque hay una oportunidad para buscarlo. No va a estar la oportunidad todo el tiempo. No va a haber todo el tiempo esa misericordia de parte de Dios. Dice ahí, ¿cuándo es cuando tenemos el tiempo? Hoy que está vivo, hoy que tiene la misericordia de Dios. Es el tiempo en el que usted puede acercarse a Él, puede llamarlo, porque ahorita está cercano. Ahorita es el tiempo, porque estamos vivos. Dice, si usted se vuelve de sus caminos, es decir, si usted deja su vida pecaminosa, si usted deja aquellas cosas que desagradan a Dios, Dios tendrá misericordia de usted. Dios podrá perdonarle ampliamente. Esto es lo que Dios ofrece para usted. Puede usted recibir esta misericordia de parte de Dios si usted decide dejar su mal camino. A esto es a lo que la Biblia le llama el arrepentimiento. Una transformación, un cambio, un giro de 180 grados, caminar en una dirección opuesta, dar la media vuelta y ya no seguir según los rudimentos del mundo, ya no seguir según las enseñanzas del mundo, ya no vivir en nuestros propios pensamientos, sino ahora estar nosotros guiados por la palabra de nuestro Dios. Así es de que esto es lo que dice la palabra. ¿El mensaje es predicado en secreto? No, ¿cómo dice el libro del Apocalipsis? Dice ahí, fue predicado a gran voz. A gran voz se habló de la palabra de Dios, se habló acerca de este mensaje y decía, teman a Dios, denle gloria, porque ha llegado el tiempo del juicio, porque ha llegado el tiempo de poder honrar a aquel que está en el cielo, porque ha llegado el tiempo del juicio. Así es de que todos los que habitan la tierra, los que habitan aquí en este planeta, tenemos que darle gloria, porque Él hizo todas las cosas. Así es de que vamos a darle gloria, vamos a adorarle, porque Él hizo todo lo que nosotros vemos. Y bien importante, el tiempo del juicio ha llegado. Y esto es como introduce aquí en esta profecía, o en esta parte de la visión del libro del Apocalipsis, en las visiones que tuvo el apóstol Juan. Dice que así introduce, dice, es tiempo de darle gloria, es tiempo de adorarle, es tiempo de temerle, porque ha llegado el tiempo del juicio. Él formó todas las cosas y ahora es tiempo de que podamos rendirle cuentas a Él. Esto es lo que está hablando la palabra del Señor. Y bueno, la ira de Dios viene porque el hombre se ha rebelado. Dios ha dado sus mandamientos y los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Cuando Dios manda algo es para nuestro bien. Cuando Dios prohíbe algo es para nuestro bien. Cuando Dios nos dice esto es lo que te conviene. Recordamos allá las palabras que Dios les dice al pueblo cuando habla ya en el libro del Éxodo. Y les dice en la parte final de este libro, dice, miren, aquí llamo a los cielos y a la tierra por testigos, que hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida para que puedas tú disfrutar de todo lo que yo te ofrezco. Eso es lo que Dios dice.
Por lo tanto, Dios siempre es bueno con nosotros. Sus mandamientos son para nuestro bien, para nuestro beneficio. Son para beneficio suyo, amigo que nos está escuchando. Es para que usted pueda disfrutar. Cuando Dios manda algo, es para que a usted le vaya bien. Ese es el propósito de Dios. Nada más que a veces a nosotros no nos gusta la disciplina, no nos gusta, como dijimos el día pasado, el día de antier, mencionábamos que a veces no queremos que alguien nos esté gobernando, que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, y menos una religión. Por eso es que a veces no nos gustan los mandamientos de Dios, porque parecen muy difíciles, parecen muy aburridos, parece como que es para viejitos los mandamientos de Dios. El estar siendo cristiano parece que es como para viejitos que ya no tienen más que hacer. Pero muchachos, si usted me está escuchando y usted está en una edad joven, queremos decirle que los mandamientos de Dios son para los jóvenes también. Dice ahí en el libro del Eclesiastés: acuérdate cuando estés viejito de tu Creador. No, dice, acuérdate cuando estás en tu juventud, cuando están los días buenos, cuando hay el vigor, cuando hay el esfuerzo para hacer la voluntad de Dios. Antes que vengan los días malos, debemos de acordarnos del Creador. Pero bueno, los mandamientos de Dios son para nuestros bien. Él manda obedecer el plan de salvación, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Debemos de oír la palabra, creer el evangelio, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestra fe y bautizarnos. Necesitamos nosotros obedecer este plan de salvación. Es para nuestro bien, es para nuestra salvación. Y después, cuando Él manda la vida cristiana, cuando Él da los mandamientos para el cristiano, es para nuestro bien, es para nuestro bienestar. Por eso, cuando hablamos de los mandamientos de Dios, son para el bien del hombre. Pero el hombre, en general, cree más fácilmente lo malo. A veces, como hemos mencionado, quizá porque el pecado es agradable, quizá porque el pecado es delicioso, quizá porque el pecado no es doloroso al momento. Por eso queremos practicar el pecado. Por eso el hombre en general más fácilmente está obedeciendo lo malo y voluntariamente se esclaviza del pecado, obedeciendo sus instintos, no poniendo freno a aquello que sabe que le va a ir perjudicando. Y esto es lo que está haciendo la mayoría del hombre, no entendiendo que todo esto tiene un final, y el final no va a ser, pero para nada, bueno. Por eso, amigo, es importante que usted pueda reconocer esto a tiempo. Porque mire, dice aquí la palabra de Dios que la falsa religión terminará. Versículo 8 de Apocalipsis 14. Quiero que lo lea conmigo. Dice: otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esto es lo que habla. La falsa religión va a caer. Esto es lo que anuncia. He aquí, el juicio de Dios ha llegado, y la falsa religión, la Babilonia, la gran ciudad, va a caer. Dice ahí, esto es el tiempo. Dice, el tiempo de la gran ciudad ha caído, porque ha hecho beber, ha hecho fornicar, ha hecho pecar, ha desviado, ha pervertido la palabra de Dios, haciéndola presentar, haciéndola pasar como palabra de Dios, cuando realmente son mandamientos de hombres, cuando realmente es una desviación de la palabra de Dios, una perversión de los mandamientos de Dios. Por eso dice ahí, ha caído. Ha llegado el tiempo y ya no hay más tiempo para esta falsa religión. Por eso habla aquí de la ira de Dios. Así de que la obra que Satanás había construido muy bien, donde ya vemos en el libro del Apocalipsis, el secreto de Satanás fue mezclar poco de verdad con la mentira, para que así la gente diga, esto es palabra de Dios. No es palabra de Dios, es el dragón. Dice, es el dragón disfrazado de cordero. Es el cordero que estaba allí disfrazándose ahí. El cordero, dice, vi uno que tenía como cuernos de cordero, pero hablaba como dragón, hablando de la falsa religión, donde mezcló un poco de verdad con la mentira, un poco de la palabra de Dios con las tradiciones de hombres, un poco de la palabra de Dios con los pensamientos humanos, poco de la palabra de Dios con lo que a la gente le gusta estar recibiendo. Y esto va a terminar. Toda esta obra que Satanás había hecho va a ser derrocada. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y al final va a caer esa falsa religión. Dios nos habla muchas veces, pero el hombre no quiere arrepentirse.
Esto es de lo que nos está invitando. Fíjese, amigo, yo no sé cuántas veces, pero a lo mejor usted lleva varias veces escuchando la palabra de Dios. Muchas veces le han predicado este evangelio. Muchas veces usted ha escuchado acerca de Jesús. Ha escuchado que necesita recibir el perdón de sus pecados. Pero parece como que sí, un poquito hay lucecitas como de querer cambiar, de querer arrepentirse. Pero llega otra vez el tiempo en el que usted dice, ¿pero para qué? ¿Cómo es posible? Voy a dejar todo este placer, voy a dejar todas las fiestas, voy a dejar todo lo divertido para encerrarme en una religión. Bueno, pues como que no es algo tan agradable. Y menos a lo mejor si se encuentra usted entre los 14, en los 16, en los 20, en los 30, donde todavía tenemos ese gusto por las cosas que el mundo ofrece. Bueno, pues no es algo tan atractivo el decir, bueno, voy a renunciar a todo esto para hacer la voluntad de Dios. Yo le voy a dar un incentivo, y bueno, no yo, la palabra de Dios nos da un incentivo. ¿Por qué dejar todas aquellas cosas? Dice aquí, la palabra de nuestro Dios nos habla de esto. Dice ahí que aunque el hombre esté padeciendo por sus enfermedades, esté padeciendo por las consecuencias de sus pecados, dice ahí, no se quiere arrepentir. Mire, así de tremendo es el hombre. Yo no sé si aguantemos tanto, o a lo mejor somos muy necios. Yo no sé cuál es la realidad de esto, pero dice en Apocalipsis capítulo 9 versículos 20 y 21, Apocalipsis 9 versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto es lo que hicieron. Dice ahí que cuando viene el tiempo, vienen las catástrofes, vienen las consecuencias del pecado. Esto sería un indicativo para que nosotros pudiéramos cambiar, para que hubiera esa transformación en nosotros. El hombre bien debería de hacer esto, bien debería de, cuando ve la enfermedad, ve que a lo mejor ya la tos no lo deja, bueno, sería un indicativo para decir, bueno, voy a dejar el cigarro. Cuando ve que a lo mejor el dolor del estómago, se le está inflamando el estómago, cuando tiene las úlceras a causa del vino, de la cerveza, debería de dejar eso. Pero no, en lugar de eso, como digo, o somos bien aguantadores o somos muy necios, muy tercos en perseverar en el pecado, pero la realidad es que no se arrepintieron. Esto fue lo que pasó. Cuando vienen catástrofes, recuerdo cuando hay alguna catástrofe, sea un terremoto, sea un tsunami, sea alguna catástrofe, la gente empieza a clamar a Dios y empieza a pedir misericordia de Dios. Pero ya pasó la catástrofe, ya pasaron los problemas, ya la ciudad volvió a restablecerse y Dios quedó a un lado otra vez. Esta es la realidad del hombre, esto es lo que está pasando. Por eso dice ahí, los que sobrevivieron ni aún así se arrepintieron. Esto es lo que estaba pasando. Pero esto es una revelación, es decir, es una rebeldía, lo que queremos decir, una rebeldía del hombre contra Dios. Es una rebelión del hombre contra Dios, no una revelación. Así de que esto es lo que estaba haciendo el hombre, y eso es lo que sigue haciendo el hombre. No quiere arrepentirse, no quiere dar su brazo a torcer, a pesar de todos los males que ha estado viniendo. Pero quiero decirle algo también, algo que dice aquí el libro del Apocalipsis. La ira de Dios es inevitable para aquel que no quiere escapar. Esto es lo que dice Apocalipsis 14, del 9 al 11. Dice ahí, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esta es la razón. Si usted quiere pensar, ¿por qué razón yo voy a tener que dejar el pecado? ¿Por qué yo voy a dejar a esta edad mis placeres, mis gustos, mi realización, mis deseos? ¿Por qué lo voy a dejar? Bueno, por esto, porque si usted no lo deja,
vendrá la ira de Dios. Eso es lo que viene. Si usted no quiere dejar el pecado, se tendrá que enfrentar a la ira de Dios. Este no es un tema agradable, este no es un tema que nos guste, pero esto es la realidad. Todo aquel que se resiste a obedecer lo que Dios dice, tendrá que enfrentarse a ello. Todo aquel que quiera hacer la voluntad del mundo, puede hacerlo. No es obligado, tiene que venir a Dios, no es obligado. No es obligatorio que usted tiene que seguir el plan de salvación. No es obligatorio que usted tiene que asistir a la iglesia. No es obligatorio que usted tenga que darle gloria. Ese es el anuncio. Teman a Dios, denle gloria, glorifíquenlo, adórenlo. Ese es el mensaje. Pero no tiene que. Si usted no quiere, es libre de elegir y decir, yo no quiero Dios. Puede hacerlo. Pero ¿sabe qué? Si usted no lo hace, dice aquí que la Babilonia, la gran ciudad, cayó. Y ella pagará por sus males. Pero todo aquel que también decidió obedecer al mundo, todo aquel que decidió no hacer la voluntad de Dios, pagará también por eso. Dice, el cáliz de la ira de Dios ha sido vaciado puro. La ira de Dios ha sido vaciado puro en su cáliz. La copa de la ira de Dios está pura. Su ira será sin misericordia. Eso es lo que está. ¿Por qué? Porque ahorita es el tiempo de misericordia. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Y si no quiere recibirlo, no está obligado. Pero tendrá que beber de ese cáliz. Tendrá que beberlo. Y el cáliz ha sido vaciado puro. Eso es lo que dice aquí. Dice, él también beberá. Si usted no quiere obedecer, usted está en esta lista. Usted también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Eso es lo que está esperando para todos aquellos que no quieren. Y mire, ¿cómo concibe a Dios? A veces lo concebimos como un Dios amoroso, bueno, dadivoso, misericordioso. Y esto es cierto. Pero, ¿se imagina usted tan solo estar en la presencia de Dios? Yo no sé cómo se imagina usted. Y a lo mejor a veces podemos pensar que es algo hermoso. Y de veras, yo creo que lo es. Pero tenemos una evidencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se presentó Dios ante ellos. Y entonces esto fue lo que ocurrió. En el libro del Éxodo, en el capítulo 19 y en los versículos 17 al 19. Éxodo capítulo 19 y versículos 17 al 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Bueno, esto es lo que pasó. Dice ahí que Dios les dijo: de aquí a tantos días no toquen mujer, manténganse puros, que se acordone el monte, porque yo los visito en ese día. Entonces, cuando dice que ya vino la presencia de Dios y Moisés estaba dialogando con Dios, esto fue la reacción del pueblo. En el capítulo 20, versículo 18 al 20, esto fue lo que ocurrió. Dios visitó el monte en humo y fuego. Y dice ahí, capítulo 20, versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se alejó del monte. El pueblo se fue haciendo hacia atrás, porque veía el humo, veía el fuego, veía los relámpagos, escuchaba la voz de Dios como bocina que tronaba y tronaba. Y entonces dice que el pueblo se fue hacia atrás, diciendo a Moisés: mira, Moisés, tú puedes hablar con nosotros todo lo que quieras, nosotros te vamos a escuchar a ti, pero no queremos oír la voz de Dios. ¿Y sabe qué? Dios no estaba enojado. Dios no estaba hablando de su ira. Estaba hablando de una forma, digámoslo así, tranquila, dándole instrucciones a Moisés, pero no estaba enojado. Ahora imagínese, usted tiene que presentarse ante la presencia de Dios y va a tener que beber su ira en una forma pura. Bueno,
Hoy parece muy fácil para mucha gente decir, no pasa nada si voy al infierno. Eso es el pensamiento que mucha gente tiene. Se les hace muy fácil decir, si voy al infierno, pues ni modo, tengo que ir. Aún a veces los mexicanos, y esto hablamos de los mexicanos, no sé dónde usted nos escucha, en el país donde usted nos está escuchando, pero esto es algo que a veces se hacen hasta bromas acerca del infierno. Se presenta el infierno en los chistes como si fuera un lugar de fiesta, un lugar de chiste realmente, cuando la Biblia habla de que es un lugar de tormento. Como dice aquí en el libro del Apocalipsis, el humo de sus tormentos sube día y noche. No hay descanso, no hay reposo para aquel que va a aquel lugar. Por lo tanto, esto es lo que habla la palabra de Dios. Y el temor de Dios es algo que no está presente hoy en nuestros días. Por lo tanto, necesitamos nosotros aprender del temor de Dios. Necesitamos nosotros saber que nuestro Dios está allí, que es real, que su ira es algo real, que su ira es terrible, que no podremos nosotros escapar a menos que aceptemos la salvación. Él no quiere que suframos las consecuencias, Él no quiere que ninguno perezca, Él quiere que usted proceda al arrepentimiento. Esa es la invitación de parte del Señor. Pero esto es lo que hay, que a veces piensan que es algo fácil ir al infierno. En la carta a los Hebreos nos habla de lo terrible que es esta situación. Hebreos capítulo 10 y versículos 30 y 31 nos habla acerca de esta situación en el escritor de los Hebreos. Hebreos 10, 30 y 31 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así, en signos de admiración, de exclamación, es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Él es el que juzga. Y a veces cuando nosotros cometemos pecado, cuando usted comete pecado, y a lo mejor usted también ha visto esto, cuando alguien está cometiendo pecado, entonces se le reprende acerca de esta situación y dice: mira, el único que me puede juzgar es Dios. Es cierto. Y cuidado con lo que decimos, porque Él es el que va a juzgar. Y Él es justo, su ira es justa. Y por lo tanto, esta es la condición del hombre. Esta es la condición que tiene delante de Dios. Dice que su cáliz, el vino de su ira ha sido vaciado puro en su cáliz y lo beberá. Esta es la condición del hombre, esta es su condición. Si usted está fuera de Cristo, esta es la condición de usted. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde nos habla acerca del gran amor de Dios que nos gusta escuchar tanto, también en el versículo 36 de este mismo capítulo, donde habla acerca del amor, también habla acerca de la ira. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la condición del hombre. Si no ha obedecido a Cristo, está en esta situación. Dice que la ira de Dios viene sobre usted. ¿Y sabe qué? Todo aquel que está en Cristo tiene un enemigo. El adversario es el diablo. Pero nosotros tenemos un defensor, es Cristo. El defensor es Dios. Pero imagínese, usted que está sin Cristo, su enemigo es Dios. ¿Y quién lo podrá librar del Todopoderoso? Dice que la ira de Dios está sobre aquel que rehúsa creer en el Hijo. Ahorita usted puede rechazarlo, no pasa nada. Nosotros no podemos obligarlo, nadie lo puede obligar. Pero si no acepta a Cristo, entonces esta es la condición y tenemos que decírselo. La condición de usted es que está bajo la ira de Dios, o la ira de Dios está sobre usted. Así es de que, amigo, esta es la condición. Pero también queremos dijimos que el libro del Apocalipsis no es un libro de tener miedo, es un libro de esperanza. Esta es la esperanza para el cristiano. Versículos 12 y 13, la parte final de nuestro pasaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esta es la confianza, esta es la esperanza. ¿Vale la pena ser cristiano? Lo vale. Vale cada sufrimiento, vale cada dolor, vale cada uno de los pasos que damos, porque al final vendrá el descanso eterno. Así es de que esta es la esperanza.
amigo que nos está escuchando, hoy usted puede escapar de la ira de Dios. Ya ha visto a grandes rasgos qué es la ira de Dios. Si usted desea más información sobre esto, con toda confianza puede contactarnos. Le recordamos aquí los teléfonos en cabina. Puede llamar 1937-4823 y al 1522-3508. Están abiertas las líneas. Puede preguntar acerca de este tema, acerca de la ira de Dios, y con todo gusto le responderemos para que usted sepa acerca de esta situación, y no para que se atemorice, para que se prepare y para que escape de la ira de Dios. Así de que hoy es la invitación. Le recordamos, mi nombre es Miguel Palo, de la Iglesia de Cristo. Allí nos reunimos en el municipio de San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León. Así de que el día que usted guste puede visitarnos. Agradecemos en verdad su presencia, su preferencia, que esté sintonizándonos. Agradecemos su tiempo y el estar atento a la palabra de Dios. Gracias de veras por toda esta disponibilidad. Seguiremos aquí predicando a las naciones para alcanzar las almas de aquellos que están en necesidad. Que Dios los bendiga.